Bueno, familia, estamos aquí en un capítulo un tanto distinto, ya que hace unos días a través de Instagram un chico pues me escribió por mensaje privado comentándome de que es verdad de que como bueno yo suelo hacer muchas preguntas y respuestas a través de Instagram. Cuando me hacéis alguna pregunta, pues después es verdad que es difícil pues que se quede o encontrar la respuesta a esa pregunta, si no has podido estar ese mismo día para verlo o para ver preguntas y respuestas anteriores. Y es verdad que esto de que se queden las burbujitas estas típicas de Instagram, pues puede ser un poco complicado a la hora de buscar si quieres buscar algo. Entonces este chico pues me dio la idea de que lo que podía hacer era hacerlo esto mismo, pero a través de YouTube. De coger y hacer un pregunta y respuesta y coger las preguntas y respuestas que más se repetían o que más veces me soléis hacer y dejarla grabada en un vídeo de YouTube para que ahí lo podáis consultar todo. Mi idea es, he cogido unas cuantas porque es verdad que ha habido muchas, y ponerlo en la descripción, podréis ver el minuto, ¿vale?, de la pregunta. Entonces, por si os interesa alguna de ellas, podéis ir directamente al minuto y así podéis ver las respuestas, que espero que os puedan servir. Como digo, ha habido muchas preguntas, he intentado coger las que más se han repetido y las que más me soléis hacer cuando venís a la consulta nutricional, y que creo que pueden o resultaros más fácil o más interesante a la hora de responder este tipo de preguntas. Así que nada más, vamos a darle caña a la primera pregunta. Me he cogido el móvil para que no haya ningún problema de que se me olvide ninguna pregunta ni ninguna cosa. Así que nada, lo primero de todo, daros las gracias a todos por haber participado y por haber preguntado tanto, que me han parecido preguntas muy interesantes y que creo que os van a poder ayudar y aportar mucho. La primera pregunta que me hacéis es que, os leo literalmente: tengo la duda de si adelgazar, aumentar o mantener mi peso para mejorar mis físicas, ¿vale? Pues en este caso va a depender un poco de cuál sea tu punto de partida. Es decir, si tú empiezas a opositar ahora mismo y eres una persona, por ejemplo, extremadamente delgada, dependerá un poco de cómo se te vayan dando el resto de las pruebas físicas. Es decir, puede ser que siendo una persona muy delgada se te den bien pruebas como a lo mejor el 1000 o el 2000, pruebas a lo mejor como un circuito de agilidad, ¿vale? Pruebas como un equilibrio, se te pueden dar bien. Pero quizá a lo mejor esa tendencia a estar muy delgado puede ser que tengas una falta de masa muscular, y pruebas como a lo mejor la cuerda o pruebas como por ejemplo dominadas o pruebas que requieran peso, un lanzamiento de balón medicinal, etcétera, puede ser que te cuesten más trabajo. ¿Vale? Si por el caso contrario es una persona pues que tiene más grasa, es una persona más pesada en este aspecto, puede ser que sea interesante irnos a una pérdida de grasa. Y si eres una persona al final deportista que quizás lo que necesita es ir afinando distintas pruebas, pues dependerá un poco de cuáles son las pruebas que más te resultan difíciles o que quieres mejorar. Es decir, en resumidas cuentas, si por ejemplo eres una persona que llevas tiempo opositando y por ejemplo necesitas algo de fuerza extra para pruebas, por ejemplo, como la dominada o como la cuerda, quizás en ese caso nos interesaría un periodo de superávit calórico, ¿vale? De comer algo más de calorías de las que nosotros gastamos al cabo del día, para que ese superávit, junto con un buen entrenamiento planificado de fuerza, nos ayude a ir mejorando esa fuerza para mejorar pruebas como por ejemplo la dominada, ese balón medicinal o esa cuerda. Como digo, dependerá un poco de la persona, de su objetivo, de la prueba que le cueste más trabajo, de la persona cómo llegue en ese momento físicamente, ¿vale? A cuando se está planteando esta duda. Entonces dependerá un poco de muchos factores, pero en líneas generales creo que podemos definir eso. Si eres una persona pues que empieza y que tienes más grasa, que pesas más, quizás lo lógico, aunque como vuelvo a decir, dependerá, será lo lógico que vayas con una tendencia a esa pérdida de grasa, ya que la grasa no nos va a ayudar en nada a las pruebas físicas. Si eres una persona más delgada, pues quizás sería interesante ese poquito de superávit para ir cogiendo esa masa muscular e ir afinando en distintas pruebas que nos pueden costar más trabajo, ¿vale? Y si eres una persona pues que ya realizas deporte, que son quizás distintas pruebas pruebas específicas las que se te dan peor, ¿vale? O quieres mejorar,
pues en este caso sería ir viendo qué tipo de pruebas es y afinar en la medida de lo que podamos. La siguiente pregunta que nos hacen es, que creo que es muy interesante, es un desayuno o almuerzo previo a un entreno de series en la pista. ¿Vale? Aquí dependerá un poco de cuánto tiempo tengamos antes de realizar ese entrenamiento, o sea, cuánto tiempo disponemos para comer para realizar después, posteriormente, este entrenamiento. Ya que si, por ejemplo, tenemos un entrenamiento que sea a las 8 de la mañana y nos levantamos a las 7, pues ahí sería interesante realizar un desayuno que sea fácil de absorber, que nuestro cuerpo lo absorba rápidamente, ya que si es un desayuno un poco más pesado, puede ser que nos provoque malestar, puede ser que nos encontremos pesados a la hora de ir a hacer series en la pista. Entonces, en este caso va a depender un poco del tiempo. Nos pregunta también un almuerzo, que dependiendo de donde seas de la parte de España, almuerzo para los andaluces es la hora de comer, pero almuerzo para la gente de Despeñaperros para arriba, como yo digo, es la media mañana, ¿vale? Entonces dependerá un poco, pero bueno, lo mismo, en líneas generales dependerá un poco de cuánto tiempo dispone. Es decir, en líneas generales, si al final disponemos de una hora, por ejemplo, pues ahí sería interesante realizar un desayuno de fácil absorción. Ejemplo, que siempre pongo, por ejemplo, unas rebanadas de pan Bimbo con miel o con mermelada, por ejemplo. Si disponemos ya de más tiempo, 2-3 horas, pues ahí ya podríamos realizar una comida un poco más completa. Es verdad que siempre dándole prioridad a los carbohidratos, pero es verdad que podríamos meter ahí más grasas y más proteínas sin ningún problema para llegar también a esa hora del entrenamiento, que no lleguemos con mucha hambre. En el caso de que sea almuerzo o comida, pues igualmente, si a lo mejor estás comiendo a las 2 de la tarde y el entrenamiento lo tienes a las 5 o a las 6, no tendrías mayor problema en realizar una comida normal y corriente. La siguiente pregunta que nos hacen es si entreno a primera hora de la mañana, a las 8 de la mañana, desayunar antes o cargas en la cena anterior. Bien, pues como decía con la pregunta anterior, dependerá un poco de cuánto tiempo antes te levantes. Si tienes ese entrenamiento a las 8 de la mañana, como me comentas, si te levantas a las 7, lo lógico o lo suyo sería o no desayunar o tomarte un desayuno de algo rápido que nos ayude a absorberlo. Cuando digo rápido, no me refiero a que nos lo comamos rápido, sino que nuestro cuerpo lo absorba rápidamente, ¿vale? En el caso de que, por ejemplo, te levantes a las 8, pero tengas un periodo o para llegar hasta el sitio de entrenamiento tiene que pasar a lo mejor media hora, 45 minutos, entonces te tienes que levantar mucho antes. Quizás no sería tan interesante a lo mejor levantarnos a las 6 de la mañana, que entre que preparamos, cogemos el coche, llegamos al sitio y para estar a las 8 entrenando, pues quizás a qué hora nos vamos a tener que levantar para entrenar muy pronto. Entonces quizás sería buena forma hacer eso que siempre se ha conocido, una carga de hidratos, ¿vale? Que en este caso no sería una carga de hidratos, sino comer un poquito más de hidratos por la noche, cuadrado al final para tus requerimientos, y poder así llegar por la mañana con suficientemente energía para realizar este tipo de entrenamientos. Entonces, dependiendo un poco de cuánto tiempo tengas para desayunar o no, pues será interesante, como decía en la pregunta anterior, será interesante o realizar ese desayuno de rápida absorción o realizar una cena con más hidratos de carbono por la noche anterior para llegar así con energía a ese entrenamiento. Vamos con la siguiente pregunta, y es que me preguntan si existe la manera de perder grasa, entrenar para bombero y mejorar. Existe. Ya que, bueno, muchas veces, como decía en la primera pregunta, dependerá un poco el punto de partida tuyo. En este caso entiendo de que tienes esa grasa, ¿vale? Que a lo mejor, pues lo que decía al principio, no nos va a servir para mucho en las pruebas físicas. En este caso, habrá que ajustar bien y de alguna forma la parte nutricional, sobre todo hablo, ¿vale? Ajustar bien las calorías para crear ese déficit calórico, ¿vale? Que tampoco sea un déficit calórico muy agresivo, porque si no nos llevaremos el rendimiento por delante y no es lo que queremos, ya que, bueno, podremos perder grasa, que sí, podremos perder también músculo, que eso ya no nos interesa tanto, pero aparte nuestro rendimiento se verá mermado con ese déficit si es muy agresivo.
Entonces, por eso digo que habría que ajustar bien las calorías para crear un déficit calórico en el que junto con tus entrenamientos tú poco a poco vayas perdiendo grasa, pero no te vayas llevando por delante músculo, ya que al final el músculo también nos hará falta a la hora de las distintas pruebas físicas. Entonces, bueno, mi consejo es que si puedes acudir a algún profesional de la nutrición que te paute este déficit o tú mismo eres capaz de llevártelo, lo interesante sería crear un déficit moderado que junto con esos entrenamientos, pues bueno, sobre todo de fuerza y aparte de los entrenamientos propios del bombero, de las series, dominadas, cuerdas, etcétera, pues nos ayuda a ir perdiendo grasa, a ir ajustando nuestro peso también a un peso objetivo quizá, y que no se vea mermado sobre todo el rendimiento. Vamos con otra pregunta que es algo que me soléis hacer mucho. Top 3 suplementos para opositores a bombero u otras pruebas con pruebas físicas exigentes. Creo que, bueno, por eso vienen bien estos vídeos, porque creo que lo he dicho muchas veces. Si tuviera que elegir 3 suplementos que creo que pueden servirnos mucho para la oposición a bombero, serían 3. Serían, además, creatina, que creo que es el suplemento más estudiado, más recomendado y que mejor nos puede venir. Segundo, tomar cafeína, ¿vale? Que nos puede ayudar muy bien también como ese activador, ya que muchas veces, pues bueno, con estos entrenamientos, ese ritmo de vida que llevamos los opositores, estudios, etcétera, si trabajamos también nuestra vida llevándola para adelante, creo que la cafeína en ciertos momentos puntuales nos puede venir también bien. Y la beta-alanina, que también nos puede venir bien para los entrenamientos, esos entrenamientos o esas pruebas cortas e intensas que nos pueden ayudar a realizar esas pruebas físicas en las mejores condiciones. Dicho esto, también quiero decir, que es lo que siempre digo, que estará muy bien esto de tomar los suplementos siempre y cuando tengamos controlado el tema de la alimentación, ya que si no tenemos claro y no tenemos bien asimilados estos pilares básicos, ¿vale? Que en este caso sería la alimentación, ajustar bien nuestros macros, saber a qué macronutriente hay que darle prioridad, tener también ajustados nuestros micronutrientes, nuestras vitaminas, nuestros minerales, ¿vale? Si no tenemos eso ajustado, los suplementos serán como matar moscas a cañonazos, nos servirá para muy poco. Otra de las preguntas que me habéis hecho y que también se repite muchísimo, ¿vale? Es qué comer entre el 300 y el 2000 si tienes una hora de descanso entre pruebas, ¿vale? Esto pasa mucho con chicos que les llevo la nutrición para la Comunidad de Madrid, que tienen ese mismo día las pruebas del, si no recuerdo mal, era un 60, un 300 y un 2000, ¿vale? Y entre una prueba y otra, pues puede ser que haya una hora. En este caso, es verdad que habría que probarlo mucho antes en simulacros y demás y ver cómo nos sienta todo este tipo de pruebas, ya que a todo el mundo no nos sienta igual los mismos alimentos, ni los mismos ingredientes, ni las mismas comidas. Sería interesante probar si entre una prueba y otra, entonces a lo mejor si entre el 60 y el 300 y entre el 300 y el 2000, meter solamente una comida. Si después del 60 has acabado tan extasiado o tan vaciado de energía que solamente nos interesa meterlo entre el 300 y el 2000, si nos interesa también meterlo entre ambos, ¿vale? Dependerá un poco de la persona y por eso siempre será interesante probarlo en los simulacros. Dicho esto, si metemos algo, quizás sería interesante, pues como he dicho en una de las primeras preguntas, meter alimentos que sepamos que no nos resultan pesados, ¿vale? Que son de fácil absorción, que nuestro cuerpo lo va a digerir rápidamente y lo va a absorber rápidamente y vamos a encontrarnos con energía suficiente para seguir abordando ese resto de pruebas físicas. En este caso, como decía al principio, también importante una buena hidratación, ¿vale? Que eso también se me olvidó en las preguntas anteriores. Importante también una buena hidratación. Pero en el caso de esta parte nutricional, pues eso, por ejemplo, sería interesante esa rebanada de pan Bimbo con miel, esa rebanada de pan Bimbo con mermelada, tomar dulce de leche, unos dátiles, ¿vale? Distintas opciones que sepamos que nos van a también a saciar un poco, a que entre esa hora de espera entre los nervios y demás tampoco nos afecte a nivel gastrointestinal, de que no tengamos más ganas de ir al baño, de que con esos nervios, pues bueno, eso, nos encontremos pesados y demás. Entonces, en este aspecto sería interesante comer algo de rápida absorción y que nos haga sentirnos pesados, pero como siempre, como he dicho al principio, siempre probándolo
antes en test o en simulacros. Y vamos con la última pregunta para tampoco enrollarnos mucho, que el vídeo ya se va a hacer demasiado largo, creo yo, pero bueno, espero que os esté gustando todo este tema de estas preguntas, ¿vale? En este caso nos preguntan qué desayunar 2-3 horas antes de salir a correr, ¿vale? En este caso entiendo de que las pruebas físicas va a ser, el entrenamiento que vas a realizar va a ser una carrera, ¿vale? En la que, bueno, pues puede ser que sea un rodaje, puede ser que sea un fartlek, puede ser que sea un interval, distintos tipos de entrenamiento, pero bueno, si tenemos 2-3 horas de 2-3 horas previo a nuestro entrenamiento, creo que podemos realizar una comida completa sin ningún problema, es decir, un desayuno donde le sigamos dando prioridad a esos carbohidratos, pero también haya esa parte de proteína también importante y esa parte de grasa, que quizás difiere un poco con esa parte de cuando tenemos que hacer desayunos rápidos o cuando tenemos que hacer comidas entre pruebas, ya que, bueno, en el caso de que tengamos poco tiempo para desayunar e irnos a entrenar, las grasas retardan un poco el vaciamiento gástrico, es decir, como que se tiran más tiempo en el estómago, entonces eso puede hacer que nos sintamos más pesados, que nuestra sangre se encuentre más en el estómago, en vez de en los músculos, cuando nosotros lo que necesitamos en ese momento es que la sangre esté en los músculos para correr más rápido, más fuerte y demás. Entonces, en este caso, tener 2-3 horas y que nos dé tiempo a ir digiriendo esta comida, podríamos meter una comida más completa, como decía antes. Nuestros carbohidratos, nuestras proteínas y nuestras grasas. No habría mayor problema. En mi caso, por ejemplo, os pongo mi caso, yo siempre salgo a entrenar habiendo desayunado 2-3 horas antes. Y mi desayuno es un desayuno con tortitas de avena, con mis claras y con un poquito de grasa. En este caso, pues una onza de chocolate, mantequilla de cacahuete, algo así, ¿vale? Como pasan 3 horas, más o menos, me encuentro con la suficientemente energía de haber comido ese desayuno y de no encontrarme pesado a la hora de realizar el entrenamiento, porque yo creo que en ese momento, esas 3 horas después, ya el desayuno va por los tobillos, básicamente. Entonces, bueno, pues si tienes todo ese tiempo para realizar ese entrenamiento, ya sea más fuerte, más un rodaje más largo o lo que sea, podrás meter una comida un poquito más completa. De todas formas, como decía, he dicho a lo largo del vídeo, dependerá un poco de la persona y de la forma en que, bueno, cada uno absorbe los alimentos de una manera, no todos tenemos las mismas facilidades a la hora de las comidas y demás, entonces dependerá un poco de la persona, hay ciertos alimentos que te pueden sentar más pesados, otros que menos, entonces dependerá un poco de tu forma de comer y alimentarte y de cómo te siente cada cosa. Y nada más, familia, se ha quedado un vídeo un poquito largo, pero bueno, lo que he dicho, si habéis llegado hasta aquí, en la descripción del vídeo dejaré las preguntas en el minuto en que están, básicamente, para que así podáis ir directamente a la pregunta y escucharla y así no tener problemas a la hora de encontrar la pregunta, y si no queréis ver el vídeo entero, aunque os lo recomendaría que veáis el vídeo entero. Nada más, espero que haya gustado. Si os ha gustado, pues ya sabéis, dejadle ahí un buen me gusta a este vídeo, que bueno, que ha estado un poquito currado ahí realizando las preguntas y demás. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo, que seguro que será otro consultorio de otro tema diferente. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.